A mí me cae bien Jesús, pero no el Jesús que muchas religiones nos han presentado durante siglos, cargado de culpa, de condena y de una narrativa constante de pecado. Me gusta más el Jesús que descubres cuando analizas su historia a profundidad, cuando observas los manuscritos antiguos, los fragmentos de papiro que sobrevivieron enterrados en el desierto durante casi 2000 años. El Jesús que emerge de esos textos no es una figura lejana ni una estatua teológica, es más bien un joven judío del siglo I, un maestro humilde que caminaba entre aldeas hablando de conciencia, de transformación interior y de una relación directa con lo divino. Pero antes de hablar del contenido de esos textos hay algo fundamental que debemos entender. Todos los manuscritos antiguos que existen hoy han pasado por un proceso muy humano de transmisión. Durante siglos no existía la imprenta. Cada evangelio, cada carta y cada relato sobre Jesús debía copiarse a mano. Un escriba tomaba un manuscrito anterior y lo reproducía palabra por palabra sobre papiro o pergamino. Este proceso se repitió miles de veces a lo largo de generaciones. Los estudiosos que comparan los manuscritos antiguos encuentran pequeñas diferencias entre ellos, palabras cambiadas, frases que aparecen en un texto y en otro no, variaciones en el orden de las oraciones. La evidencia es clara. Es prácticamente inevitable que en una tradición manuscrita de 2000 años existan errores de copia, cambios de traducción o interpretaciones introducidas por los copistas. Esto no significa necesariamente que el mensaje original se haya perdido por completo, pero sí nos recuerda algo esencial. Lo que hoy leemos es el resultado de una larga cadena humana de transmisión. A esto se suma otro detalle histórico que muchas veces se olvida. Las primeras comunidades cristianas no eran una religión poderosa ni una institución dominante. Eran pequeños grupos dispersos dentro del Imperio Romano. Se reunían en casas, compartían comida, copiaban textos y reflexionaban sobre las enseñanzas de su maestro, pero también vivían bajo sospecha. Negarse a rendir culto al emperador era considerado una amenaza política. En el año 64, el emperador Nerón culpó a los cristianos del incendio de Roma, lo que provocó una persecución violenta contra ellos. Más tarde, durante el gobierno del emperador Diocleciano en el siglo III, se ordenó destruir textos cristianos y obligar a los creyentes a abandonar su fe. Muchos manuscritos desaparecieron en esas persecuciones. Otros sobrevivieron porque fueron escondidos o enterrados. No fue sino hasta el siglo IV, cuando el emperador Constantino el Grande legalizó el cristianismo en el año 313, permitiendo que esta religión dejara de ser perseguida dentro del Imperio Romano. Esto significa que los textos que hoy son fragmentos que sobrevivieron a siglos de copia manual, persecuciones y cambios históricos. Uno de los ejemplos más fascinantes de estos fragmentos es el pequeño papiro, conocido como P52, un pedazo de apenas unos centímetros que contiene líneas del Evangelio de Juan y que los expertos fechan aproximadamente entre los años 125 y 175. Es uno de los testimonios físicos más antiguos que existen de los Evangelios. Otro manuscrito importante es el Papiro 46, descubierto en Egipto, que contiene varias cartas atribuidas al apóstol Pablo de Tarso. Suele fecharse alrededor del año 200 y demuestra que las comunidades cristianas ya compartían colecciones de enseñanzas espirituales muy temprano en su historia. Lo interesante es que no todos los textos que hablan de Jesús fueron incluidos en la Biblia que conocemos hoy. Durante los primeros siglos existieron muchos evangelios distintos. Con el paso del tiempo, algunos fueron seleccionados como parte del canon oficial y otros quedaron fuera. Esa decisión no fue un fenómeno sobrenatural, sino un proceso histórico realizado por líderes religiosos y políticos que buscaban unificar las enseñanzas de la Iglesia naciente. Pero cuando uno se acerca al contenido de estos textos, aparece algo fascinante. Jesús no hablaba como un académico ni como un legislador religioso. Hablaba en metáforas.
Sus enseñanzas estaban llenas de imágenes simbólicas, semillas que crecen en silencio, luces que iluminan la oscuridad, puertas que se abren para quien busca. Las metáforas eran su forma de enseñar, y dentro de esas metáforas parecían esconderse profundas enseñanzas espirituales. Uno de los textos más conocidos que quedó fuera es el Evangelio de Tomás. Este texto fue descubierto en 1945 en Egipto. Contiene una colección de dichos atribuidos a Jesús. En uno de esos pasajes aparece una enseñanza profundamente introspectiva. El reino de Dios está dentro de vosotros y también fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, sabréis que sois los hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis, vivís en la pobreza y sois esa pobreza. Es una frase que desplaza el foco desde la obediencia externa hacia el autoconocimiento interior. En otro pasaje, los discípulos preguntan dónde pueden encontrar ese lugar espiritual del que habla Jesús. La respuesta vuelve a usar imágenes simbólicas. El que tenga oídos que escuche. En el interior de un hombre de luz hay siempre luz, y él ilumina todo el universo. Sin su luz reinan las tinieblas. Es una metáfora poderosa sobre la conciencia humana. También aparecen críticas directas hacia las autoridades religiosas de su tiempo. En otro dicho se lee: los fariseos y los escribas recibieron las llaves del conocimiento y las han escondido. Ni ellos entraron ni dejaron entrar a los que querían. La imagen de las llaves del conocimiento sugiere que el acceso a la sabiduría espiritual había sido restringido por estructuras religiosas. Incluso hay pasajes que reflejan debates culturales de aquella época. En uno de ellos, Simón Pedro afirma que las mujeres no son dignas de la vida espiritual. La respuesta atribuida a Jesús afirma que cualquier mujer que alcance la transformación espiritual entrará en el reino. Más allá de las categorías culturales de aquel tiempo, el mensaje parece señalar que la experiencia espiritual no está limitada por el género ni por el estatus social. Cuando uno mira todos estos textos, los evangelios canónicos, los papiros antiguos, los escritos que quedaron fuera de la Biblia oficial, empieza a emerger una imagen muy interesante de Jesús. No tanto la de un fundador de institución religiosa, sino la de un maestro espiritual que utilizaba metáforas para invitar a las personas a mirar hacia adentro. Un maestro que hablaba del reino de Dios no como un lugar lejano después de la muerte, sino como una transformación de la conciencia humana. Un maestro que parecía insistir en algo profundamente revolucionario para su tiempo, que la conexión con lo divino no estaba reservada para una élite religiosa ni encerrada dentro de templos de piedra, sino que podía encontrarse dentro de cada ser humano. Quizá por eso, después de 2000 años, su voz sigue resonando, porque cuando uno deja de lado las barreras, las etiquetas religiosas y las discusiones doctrinales, queda algo mucho más profundo: la admiración por las enseñanzas de un guía espiritual que invitaba a las personas a vivir con más conciencia, con más amor y con más compasión. Así que sin importar cuál sea tu religión, o incluso si no tienes ninguna, tal vez lo que realmente nos une es ese reconocimiento silencioso de que en las palabras atribuidas a Jesús hay una sabiduría que trasciende las épocas. Una sabiduría que no hablaba de dividir a las personas entre dignos e indignos, una sabiduría que no buscaba sembrar miedo ni culpa, sino una que apuntaba constantemente hacia algo mucho más grande: el amor universal de Dios. Un amor que no pertenece a una institución, ni a una cultura, ni a una época. Un amor que, según esas antiguas enseñanzas, vive dentro de cada ser humano, esperando ser descubierto.